sacarlo del 2022, de la posibilidad de clasificar al Mundial, y algo todavía que la FIFA mantiene ahí, quitarle la organización del Mundial. Aprender a convivir, a tener este tipo de tolerancia. Eso es evidente. Ahora resulta que el gran reto va a ser la Copa Oro, que arranca ahora en julio en Estados Unidos, porque los gritos también ocurren en estadios de Estados Unidos donde hay aficionados mexicanos. Sí, claro, claro. Si eso continúa ahí, Olivia, pues yo diría que no hay que tentar a la FIFA. Hoy vi la cara... No, se nos acabó el programa, David, pero muchísimas gracias. Platicaremos ya más en la semana. Sí, Saludos. lo platicamos luego más. A nombre de Denise Merker, adiós Omar. Tanto estamos de regreso el lunes a la 1 de la tarde. ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este viernes 18 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. Hola Beto, gusto en saludarte. Continúa rodando el balón en Europa, Inglaterra y Escocia 0-0 después de la primera mitad. Mejor el equipo inglés, pero la más clara fue un bombazo de O'Donnell del equipo escocés al 29 que por abajo tapó muy bien el guardameta Pickford. Mucha lluvia, mucha rivalidad entre estos dos, ingleses y escoceses, aún sin goles. Más temprano, Croacia empató 1 con República Checa y Suecia le ganó 1-0 a Eslovaquia con gol de Forsberg. Y bueno, ya hablaremos de todo esto que se informó en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol, lo de John de Luisa. Yo honestamente me da mucha vergüenza que el fútbol mexicano dé la nota a nivel mundial por una situación tan patética como la que vamos a platicar a continuación. Sí, totalmente de acuerdo, Ciro. Qué vergüenza, qué pena. 2 partidos oficiales como local de castigo, porque serán a puerta cerrada, y una multa de 60,000 francos suizos para la Federación Mexicana de Fútbol, más lo que se acumule. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola, Beto, buenas tardes. Hola, Ciro, buenas tardes. Sí, es lamentable. ¿Sabes por qué? Porque ya van 3 presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol que pasan y apenas es el primero que lo está tomando en serio, Beto. ¿Cuántas multas llegaron en tiempos de Justino Compeán, en tiempos de Decio de María? Le daban largas al asunto, lo ignoraban, trataban de meter la basura debajo de la alfombra. Nunca hicieron una campaña seria, formal, científica, enfocada a analizar el comportamiento de la gente, de por qué ocurría todo esto. Y sin embargo, Beto, pues ya llegó el castigo. Son en principio dos partidos de veto, es decir, estadio cerrado, primero en septiembre contra Jamaica y luego en octubre contra Canadá. Entonces, complican la situación porque sin el público a favor, pues el efecto intimidante que ocurre sobre el visitante hoy no se va a producir. Prácticamente es una cancha neutral, sin público, y entonces esa ventaja adicional del público que ellos sí la van a tener en Centroamérica o en el Caribe, y acá en México no se va a poder tener. Sí, porque un plus importantísimo de la condición de local es justamente la presencia del público, como apunta Héctor. No se contará con público en estos partidos contra Jamaica y Canadá, y todavía falta, Ciro, por analizar lo ocurrido en el partido contra Islandia, de tal manera que podría haber un castigo todavía mayor, y de eso estaremos platicando. Vamos a hablar también con Samuel Martínez, que es un sociólogo muy capaz, muy documentado, muy estudioso de la Universidad Iberoamericana. Héctor Huerta ha hecho contacto con él para tenerlo en el programa el día de hoy. Y también tendremos, Ciro, a Omar Fernández del equipo de León después de jugar bien con el equipo del Puebla. Tuvo una gran campaña con el Puebla y es refuerzo para el León, uno de varios jugadores que han dejado al Puebla de los titulares conocidos, y ahora estará bajo el mando de Ariel Holland. Yo nada más
quisiera agregar algo de este que va a ser el tema principal de la primera media hora del programa. Yo escuché completo a John de Luisa y en ningún momento escuché que estuviera sobre la mesa la posibilidad de limitar la venta de alcohol. Y sí creo que ese es un tema que depende de ellos como organizadores, en todo caso, de ese tipo de partidos. Y decir, al minuto 45 o al final del primer tiempo se acabó la venta del alcohol. Eso creo que es un detonador de malas conductas que puedes controlar, que está a tu alcance. Y yo sé también que eso pega al bolsillo, ¿no? Pega al bolsillo en la recaudación, etcétera, etcétera. Pero si estás tratando de evitar males mayores, como puede llegar a ser deducción de puntos, perder partidos, exclusión de una competencia o de un torneo, que es lo que sigue después de esto que ya se le ha aplicado al fútbol mexicano. Sí. Entonces, ¿por qué no también atacarlo por ese frente? Se tiene que atacar de diferentes frentes y ese no lo escuché en ningún momento de la rueda de prensa del día de hoy. No sé si ustedes sí lo pescaron o algo se me fue, pero no escucho esa parte. Y no, creo que sí dependería de la federación, de los organizadores. Y es que podría peligrar la organización del campeonato mundial, inclusive. Y todo viene de una raíz que es la falta de educación y de civismo. Volveremos enseguida. Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Amor, ¿no has visto mis pantalones? No los encuentro. Encuéntralos en Soriana, con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 25. Aplican restricciones. Dato curioso. Los volcanes de la Luna tienen millones de años inactivos. Se estima que la última erupción volcánica fue aproximadamente en la época de los dinosaurios. En Liverpool disfruta 2 días de venta especial para papá. Solo este viernes 18 y sábado 19 de junio, aprovecha hasta 20% de descuento en relojes de marcas como Casio, Citizen y Tommy Hilfiger. Además, con Click & Collect, compra en línea y recoge desde tu auto. Consulta restricciones y tarjetas participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Llegó el superverano de rebajas para todos en Walmart. Leche evaporada Nestlé Carnation Café de 930 mililitros a 36.90 pesos. Walmart, lleva lo que quieras y te llegó. Come bien. Este año quiero un amigo Kit de Telcel para compartir momentos más divertidos con mi hija. Ven, papá, a bailar. El mejor regalo para papá es un amigo Kit de Telcel con redes sociales sin límite y gigas incluidos. Elige tu favorito en telcel.com/tienda y llévatelo hasta con 13 meses sin intereses. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. En Chedraui paga con vales de despensa todos los días de junio y te bonificamos 10 pesos por cada 200 pesos de compra en monedero Mi Chedraui para que compres lo que quieras y siempre te lleves más. En Chedraui tus vales sí que valen. Válido en Ciudad de México y área metropolitana. Aplica solo en tienda física. Cuando compras en Mercado Libre, obtienes compra protegida. Y si lo que pediste no es lo que querías, te devolvemos tu dinero. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Consulta términos y condiciones en www.mercadolibre.com.mx. En la Comer Express, con todos los aerosoles y toallitas para desinfectar, están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 24. Hold Georgia, ahora sí, es modo postemporada. El Jazz de Utah sigue sin creer en nadie. El Philadelphia Sixers con aires nuevos. Trey Young con la vaga. Espectacular jugada. El Ali y el Es tiempo de playoffs. Es tiempo de NBA. El viernes 18, la duela se juega entre Sixers, Hawks y Jazz, Clippers. Solo por ESPN. Presentado por Uber Eats. Con tu tarjeta de crédito Falabella Soriana, tú pides. Julio Regalado manda. Sí, porque empezando por los partidos de la selección nacional mayor varonil y seguido por los partidos de los clubes de la Liga MX. Adicionalmente, hemos emprendido innumerables esfuerzos de comunicación con campañas, despliegue en los estadios, así como contenidos digitales para crear conciencia de lo que no está bien hecho e informar de las posibles consecuencias que estos actos nos podrían traer.
A pesar de todo este esfuerzo, desafortunadamente, estas consecuencias el día de hoy son una realidad. Hemos recibido una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos, en los partidos en específico de México contra República Dominicana y México contra Estados Unidos. Dicha sanción incluye 2 partidos oficiales como local a puerta cerrada, además de una sanción económica equivalente a 60,000 francos suizos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Por lo que en nombre de la Federación Mexicana de Fútbol, de todas nuestras selecciones nacionales, de los clubes que integran a cada una de las divisiones que nos integran, pero sobre todo en nombre de toda la afición que quiere ver a nuestra selección compitiendo en el próximo Mundial de Qatar, paremos ya, por favor. El grito de puto, además de ser discriminatorio, lejos de identificarnos como la gran afición que sí lo somos, nos está alejando de nuestra selección. Lo que para algunos pareciera ser divertido, hoy les tengo noticias. No lo es, porque a ellos mismos los está alejando de los estadios y los está alejando de nuestra selección. Por favor, paremos ya. Antes de darle la palabra a nuestro director técnico, a nuestro querido Tata, quiero recordarles las medidas disciplinarias que la FIFA contempla. Arranca con multas, disputas de 1 o más partidos a puerta cerrada, que es lo que nos atañe el día de hoy, junto con la multa, deducción de puntos, perder partidos, exclusión de una competencia o torneo, descenso de una categoría en relación a los clubes. Así está la situación el día de hoy. Las palabras de John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con este castigo, y podría haber más todavía. Nos dice Héctor que equivale a 1,342,937 pesos la multa de los 60,000 francos suizos. Y vamos a escuchar a César Caballero, que tiene también información sobre este tema, porque todavía falta, César, gusto en saludarte, la investigación del partido entre México e Islandia. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, e incluso el presidente de la federación, el señor John de Luisa, aclaró este tema, dijo que esta sanción es equivalente a las faltas cometidas durante el preolímpico en Guadalajara, el cual se disputó en el mes de marzo pasado, pero como bien lo dices, está en investigación este partido en el México contra Islandia. En este momento, la Federación Mexicana de Fútbol ha enviado el material que ha solicitado la FIFA para realizar esta investigación y están a la espera de que no sean de nueva cuenta sancionados, porque ya sabemos que la siguiente instancia es la reducción de puntos. Incluso en un caso hipotético y muy negativo, México podría entrar a la eliminatoria mundialista ya debiéndole puntos a la competencia. Entonces es muy importante lo que se vaya a dictaminar respecto a esta situación del México-Islandia. Por otra parte, en la conferencia de prensa también estuvo presente el director técnico de la selección, Gerardo del Tata Martino, quien habló acerca de esta situación de jugar a puerta cerrada el inicio de la eliminatoria, y estas fueron sus palabras. Buenas tardes. Más que nada quería hacer un llamado a la reflexión a todo el simpatizante mexicano, para que entiendan de una vez por todas el significado y el alcance que tiene este tipo de actitudes. Los cuales indudablemente hacen que nos alejemos los unos a los otros, que la gente no nos pueda acompañar, que no podamos estar juntos en una eliminatoria, que podamos inclusive hasta perdernos una competencia internacional con todo lo importante que viene por delante. Creo que son realmente magníficos a la hora del aliento. Los futbolistas sienten el apoyo de nuestra gente, y pedirles que se centren exclusivamente en lo que es la selección, lo que son nuestros jugadores y el apoyo que sienten cada vez que el hincha mexicano
se refiere exclusivamente a su selección. La verdad es que tenemos una gran preocupación, así lo manifestamos todos. Tenemos preocupación por todo lo que va a venir, por sanciones que podamos sufrir y fundamentalmente porque no queremos alejarnos de la gente, y creo que cualquier selección que quiera hacer cosas importantes depende de sus futbolistas, depende de su equipo y depende del apoyo de su afición. Así que les agradezco la presencia acá, invito a la gente a la reflexión, invito a la gente a ocuparse y a alentar exclusivamente a la selección de México. Fue muy enfático John de Luisa en hablar de lo que venía después de la sanción de partidos oficiales, y esto continuaba. Hablaba de deducción de puntos, perder partidos, exclusión de una competencia o torneo, descenso de una categoría en relación a los clubes. Dos preguntas en una. ¿Tenemos la certeza de que sea aplicable en la selección mayor esta sanción? Porque a mí no me quedó claro, el propio de Luisa lo comentó, que era muy ambiguo el comunicado de parte de la FIFA, uno. Y dos, ¿qué tanto puede llegar a escalar esto? Porque se le preguntó, oiga, ¿corre riesgo la organización compartida de la Copa del Mundo del 2026, César? La verdad es que, hola Ciro, perdón, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad es que sí es un asunto para preocuparnos. Decía yo de vista que no estaba clara esa redacción respecto a dónde se podría pagar este evento, pero también haciendo cuentas, ninguna selección mexicana tiene un partido oficial como local antes de la eliminatoria. Estamos hablando del día 2 de septiembre. Entonces, no se ve una manera de cómo la selección mexicana pueda sacarse de encima esta situación, y lo más probable es que este partido contra Jamaica lo tenga que jugar a puerta cerrada, y también es muy probable que el duelo contra Canadá también lo tenga que hacer, porque ninguna selección mexicana en este momento tiene programado algún partido oficial donde se pudiera pagar este castigo. En el tema del Mundial 2026 sabemos que sí faltan todavía varios años para que se lleve a cabo la competición, pero decía de Luisa que cómo pretendemos ser una sede mundialista si nuestros estadios simplemente no están capacitados para recibir gente. Entonces, desde ese punto de vista, sí podemos poner la sede como parte de un riesgo inminente que está corriendo la Federación Mexicana de Fútbol. Y también lo decía el mismo John, la selección en este momento está como una cañita dentro de una vasija, porque a lo mejor puede educar a los aficionados mexicanos, pero también hay que tomar en cuenta que quizás los aficionados del propio rival pueden hacer este grito a sabiendas de que México sería el afectado. La verdad es que la selección mexicana, por donde tú lo veas, en este momento está contra la pared. Héctor, yo lo que te preguntaría, César, ya para, digamos, cerrar un poquito lo de la conferencia de hoy, te preguntaría es, el presidente de la federación, yo lo vi la semana pasada muy preocupado con esta situación, pero también lo veo arrastrando un problema que no le correspondió a él en su momento, y que después de 20,000 multas que nos puso la FIFA y de llevar todas estas multas al TAS, tratando que el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolviera a nuestro favor, nunca resolvió a favor, siempre en contra. Entonces, como que le están heredando una bomba de tiempo que le está a punto de estallar en las manos, ¿no? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, y tú lo recordarás muy bien, en la sesión pasada, la de Justino Compeán y Decio de María, que empezó a hablar de este tema, e incluso la postura era como de que la palabra, pues, que no era ofensiva, que era parte del folclore mexicano, que no había por qué hacer tanto drama. Sí, que la culpa era de ellos, no de nosotros, ¿no? Exactamente. Quizás desde el primer momento no se dimensionó lo que podía pasar, y hoy tenemos la bomba a la cara y nos ha explotado, porque quizás desde ese primer momento no supimos atacar ese problema. Tal vez en este momento el menos responsable sea John de Luisa, pero es una realidad que es el hombre que tiene que de alguna manera tratar de evitar esta situación. Me parece que el ingeniero ha hecho muy bien las cosas en este tema. Ha habido muchísimas campañas para concientizar a la gente, y desafortunadamente hoy estamos en las manos del aficionado. No olvidemos que también esta situación de alguna manera va a empoderar al fanático, porque ellos estarán en posición de decidir cuándo grito, cuándo no, cuándo quiero afectar a la selección, cuándo no quiero hacerlo. Entonces, es un tema complicado, y bueno, ahora nos toca apelar a la educación del aficionado mexicano, también, por qué no decirlo, del aficionado de otro país. César, muchas gracias por la información. Un saludo, que estén muy bien. Buenas tardes. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Ven al super verano de rebajas para todos de Walmart. Paga con tu tarjeta para el bienestar y te bonificamos el 10% en tarjeta de regalo. No esperes más y aprovecha. Consulta y los participantes. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samuel Martínez. Samuel Martínez, a la orden. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hablo de parte de la producción de ESPN. Sí, muchas gracias. Aquí estamos listos. Ya está. Regresamos en 2 minutos. ¿Te puedo dejar ya en línea? Está Beto Murrieta, Ciro Procuna y Héctor Huerta. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Al contrario, buena tarde. Buena tarde. Desde tu auto, consulta restricciones y tarjetas participantes. Cancel por ciento informativo. En todo lugar, en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En la Comex Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, vinos y licores al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta junio 20. Cuando compras en Mercado Libre, obtienes compra protegida. Y si lo que pediste no es lo que querías, te devolvemos tu dinero. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Consulta términos y condiciones en www.mercadolibre.com.mx. Llegaron los días consentidos de Superama con todo el verano de precios bajos. 12 paquetes de modelo especial en lata, 2 por 199 pesos. Superama te consiente, evita el exceso. Llegó la venta especial a Liverpool. Consiente a papá y garantiza tardes de diversión con hasta 10% de descuento o hasta 15 meses sin intereses en los mejores videojuegos como Mario Golf, Super Rush y The Legend of Zelda Skyward Sword. Válido al 20 de junio. Consulta restricciones en todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi vida. ¡Arránquense con otra! Mejor arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2. Como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3 por 1,698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 21. Aplica descripciones. Evite el exceso. Hold your shower seat. En modo postemporada. Sigue sin creer en nadie. En Filadelfia hay un equipo con aire nuevo. Trey con la vaga. Espectacular jugada. El Ali y el U. Tiempo de playoffs. Es tiempo de NBA. El viernes 18. La duela se juega entre Sixers, Hawks y Jazz. Clippers. Solo por ESPN. Presentado por Uber Eats. Este día del padre, pide que te envíen tu dinero del extranjero a Walmart con Western Union. Además, puedes cobrar en línea de cajas más rápido y práctico. Ahora hasta 7,000 pesos. Recuerda cobrar tus envíos de dinero en Walmart. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Responsable del servicio Western Union. Registro 20362 del 12 de septiembre de 2017. Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Samuel Martínez, sociólogo. Samuel, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Un saludo a todos, buenas tardes, mucho gusto, Beto, Ciro, Héctor. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Samuel, ¿por qué no se ha podido erradicar el famoso grito en los estadios de fútbol cuando juega la selección mexicana? Bueno, la respuesta después de haber hecho un análisis ya desde hace varios años sobre esta temática, pues es relativamente sencilla, porque se ha ritualizado, Heriberto. El grito del "le puto" se ha convertido en un ritual que forma parte de la experiencia de diversión de los aficionados que acuden a los estadios, especialmente a los de fútbol, aunque no únicamente. Se ha convertido en una coreografía que se hace de manera espontánea, que la gente ya está acostumbrada, ya está programada, ya tiene las expectativas de ir al estadio para acudir a gritar y hacer esta expresión en los partidos. Samuel, oye, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A la federación? ¿Le echan la culpa a la gente? Los críticos le echamos la culpa a la gente por estar gritando, pero también yo creo que tiene algo de responsabilidad la federación por no haber implementado durante casi 20 años algún mecanismo de tipo científico del comportamiento humano, algo que fuera diferente a lo que ellos piensan que es lo correcto. Totalmente. Mira, es una excelente pregunta, Héctor. Muchas gracias. Fíjate, esta pregunta que tú planteas nos deja ver la complejidad del fenómeno. Primero que nada, hay que partir de reconocer que esta situación, sobre todo la nota que ustedes están dando el día de hoy, con esto que presentó John de Luisa,
pues habla de una crisis organizacional en la Federación Mexicana de Fútbol. Este es un elemento externo, efectivamente, el que los aficionados en el estadio griten esto no depende de la Federación Mexicana de Fútbol ni de la Liga MX, es una expresión que se hace por fuera de la organización que llamamos Federación Mexicana de Fútbol, pero que afecta a la organización y afecta al fútbol, a la industria, y es una noticia a nivel global. Entonces, es una situación de alta complejidad, y justamente por su complejidad, porque no podemos decir quién fue primero, y además no tendría sentido decir quién fue primero o quién tiene la culpa, en el sentido de que sabemos que este grito tiene más de 15 o 20 años de existir, sabemos que ha evolucionado, sabemos que gracias a que anteriores administraciones de la federación no tuvieron la humildad para reconocer que no tienen el conocimiento especializado para resolver este problema. Sabemos que en el fútbol, en las organizaciones futbolísticas profesionales, hay mucha soberbia, hay mucho la idea de que ellos saben todo y que ellos resuelven todo. Bueno, así como hay gobiernos a nivel global hoy en día que no pueden resolver ciertos problemas, lo estamos viendo a nivel de muchos ámbitos de la vida social, también las organizaciones no tienen todo el conocimiento ni todo el expertise para resolver problemas. Y el caso de la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, pues queda claro que no han tenido la habilidad para resolver esta crisis, y entre más tiempo pasa, este grito sigue evolucionando, y este grito ya sabemos que se ha exportado fuera de nuestro país, y en su complejidad cada vez pone más en jaque a la Federación Mexicana de Fútbol y sus propuestas de solución, que como ustedes han dicho y todo el mundo sabe, han fracasado rotundamente. Gusto saludarte, Samuel, muy valiosas tus aportaciones. Yo hago memoria y recuerdo que en Rusia la gente no lo hacía. ¿Y por qué se abstuvieron? Porque si te pescaban, te quitaban el fan ID, y era tanto como si te quitaban la visa. Entonces, ibas de retache a tu casa. A grandes males, grandes sanciones. Y tal parece que por naturaleza humana, solamente entendemos cuando hay sanciones ejemplares. Ocurrió con el alcoholímetro. La gente empezó a bajarle al consumo de alcohol y manejar esa combinación cuando sabían que eso era inflexible, incorruptible y que estaba aplicándose en diferentes puntos aleatorios. ¿Cómo describirías esa parte de la naturaleza humana en la que solo si ve sanciones ejemplares es que entiende? Bueno, esa es una excelente pregunta, Ciro, muchas gracias. Mira, la conducta humana depende de circunstancias y de contextos. Vamos a partir de ahí. Obviamente, una persona que tiene una conducta en un contexto jurídico, económico, político, como es México, cuando va a otro país con un contexto diferente, se comporta distinto. ¿Por qué razón? Justamente por eso, porque hay un área del pensamiento en ciencias sociales que se conoce como la pragmática. La pragmática es una línea de pensamiento, una tradición académica que ha desarrollado mucho conocimiento y que nos ha hecho ver que la conducta humana tiene una relación con el contexto. El grito de la palabra en un contexto como el nuestro en México significa una cosa y hacerlo en otro país significa otra cosa. Por lo tanto, cuando los mexicanos se comportan y se ajustan su conducta a las circunstancias de otro país, lo hacen porque son inteligentes. Aquí el problema grave que hemos tenido con esta crisis a lo largo de todo este tiempo es que durante mucho tiempo la Federación Mexicana de Fútbol, al no hacer nada, al no tomar cartas en el asunto, cosa que se agradece hoy en día con la conducta, con lo que está planteando John de Luisa, creo que está mostrando un liderazgo adecuado y está tomando las riendas adecuadas. El gran problema es que la Federación, al no hacer nada, ha generado una pedagogía inversa, ha generado una educación involuntaria. ¿Cuál ha sido esa educación? Que al no hacer nada ha favorecido la conducta, ha favorecido que se siga llevando a cabo, se ritualice, se exporte, se magnifique y se vuelva cada vez más una experiencia de diversión para los aficionados que lo hacen, pero también de desafío. No tiene sentido las condenas morales, los castigos no van a resolver esta problemática. El problema es más complejo y requiere medidas de más a largo plazo. Lamentablemente, el largo plazo en la industria del fútbol no es lo más común. Sin embargo, si la Federación Mexicana de Fútbol tiene que resolver esto, tiene que aceptar que está en una crisis y que esa crisis no la va a resolver repitiendo lo que ya ha hecho, moralizando, mandando campañas con representantes, con jugadores, con técnicos, pidiéndole a la gente que no lo haga. Entre más le pidan a la gente que no lo haga, la gente lo va a hacer porque la gente lo disfruta y lo ha ritualizado. Es un tema de cambio de conducta y el cambio de conducta exige aprendizaje, nuevos aprendizajes. Y el primero que tiene que reconocer que se ha equivocado y que no ha aprendido es la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX.
Oye, Samuel, dando en cuenta que estás tú invitando a un proceso educativo de largo plazo, ¿no convendría en estos 6 partidos, en estos 7 partidos que se tendrán como local para ir al Mundial de Qatar, no convendría mejor jugarlos sin que te castiguen con el estadio cerrado para evitar la posibilidad, primero, de pérdida de puntos y segundo, de pérdida de la competencia, aunque sea una especie de autocastigo que se inflige al aficionado, porque además el aficionado es el mejor cliente de la propia federación, de la liga y de la selección nacional? Sí, mira, la Federación Mexicana de Fútbol, lamentablemente, con el enfoque que tiene al proteger su negocio, pues básicamente planifica muchas de sus acciones desde la mercadotecnia. Y lamentablemente desde la mercadotecnia al aficionado se le reduce al papel de consumidor. La Federación Mexicana de Fútbol se escandaliza cuando los consumidores no se comportan como la federación quiere o como la federación espera. Entonces, en este caso de conductas que van en contra de las reglas de la FIFA a nivel global, pues sí es muy importante que en estos 6 partidos, como tú dices, la federación pueda tomar ciertas cartas en el asunto. Aquí el gran problema es el siguiente. Es muy difícil controlar a un grupo tan grande de aficionados. Aquí el problema es que para que se pueda limitar la capacidad de improvisación de los aficionados, se tienen que tomar decisiones, por un lado de planeación de los partidos, pero también durante los juegos. Nada más les digo una cosa, hemos medido el tiempo que se tarda la gente en expresar el grito. Calculamos que se tardan entre 40 y 1 minuto, 15 segundos o 20 segundos, dependiendo de los partidos. En estos 40 segundos que hemos medido comparativamente desde el año 2013 a la fecha, se pueden hacer cosas técnicamente dentro del estadio para limitar la expresión del grito. Solo que esto implica, pues evidentemente, ir más allá de los meros presupuestos con los que se toman decisiones. Las decisiones que se han tomado hasta ahora no han funcionado y no funcionarán. Toca el momento de aceptar con humildad que se requieren nuevas soluciones o nuevas expresiones o posibilidades para resolver este problema. Samuel, por último de mi parte, ¿el grito a tu juicio tiene una connotación homofóbica? Mira, Beto, esa es una gran pregunta. En términos de filosofía del lenguaje, de semiótica, se sabe una cosa muy fácil. Las palabras no tienen un significado per se. Las palabras dependen de su contexto de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras significan lo que los usuarios que usamos el lenguaje queremos que signifiquen. La palabra puto en México no necesariamente se reduce única y exclusivamente en el contexto que los mexicanos lo usan a un grito homofóbico. También tiene otras connotaciones, tiene otros significados, tiene otros usos. Lamentablemente, como la FIFA, o afortunadamente, dado que la FIFA es un organismo global que tiene sus propios criterios basado en ciertos elementos que tienen que ver con sus reglamentos, con su conducta moral y demás, el fútbol es un fenómeno global que impone criterios a nivel global. Así que independientemente de que la palabra sea o no, o contenga o implique cierto acto de violencia, más allá del uso local que le demos en México, hay que aceptar que a nivel global no está siendo aceptado y el deporte, si una cosa nos enseña, es a cumplir las reglas. Uno de los beneficios del deporte a la sociedad es que educa a la gente a cumplir las reglas y a evitar la violencia. El deporte se hizo para evitar la violencia, así que no puede ser que estas expresiones que son leídas o interpretadas como actos violentos en otras partes del mundo, no podemos nosotros favorecer que se sigan reproduciendo. Tenemos que terminarlas o modificarlas, y ambas cosas se puede hacer, solo que será a largo plazo. Samuel, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena suerte. Igualmente, el sociólogo Samuel Martínez, hablando sobre este grito en los estadios. Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol han sido incapaces de resolver el caso. Por lo tanto, yo sí creo que debería de existir dentro de la federación una especie de ente, una oficina, un órgano que se dedique al análisis del comportamiento de tus clientes, que son los aficionados, y llevar procesos educativos con ellos para que sean más fans del fútbol, y otra para que sepamos cómo comportarnos dentro de un estadio, ¿no? Volveremos enseguida. Tiene todo eso que está